La tierra. La tierra es el campo, es esfuerzo y compromiso. La tierra es el cuidado de la semilla que dará el grano, que luego será alimento para millones. Es el cuerpo y el alma de un trabajo valioso. A la tierra la cuidamos produciendo con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad. La tierra es el puente para conectar con vos. BASF. We Create Chemistry. FMC, la compañía líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Somos una única Bunge, una empresa de agronegocios presente en más de 40 países. Más de 200 años de historia. Conectamos a los productores agropecuarios con los consumidores de todo el mundo. Desde 1884, produciendo en la Argentina. Bunge. Hola. Buenos días. Gracias por asistir a esta charla. Me presento, soy José Alonso, soy ingeniero agrónomo, soy miembro del Regional de Apresid Videla Santa Fe. Y bueno, tengo el gusto de compartir estos pequeños minutos con ustedes, gracias a que Jorge Bassi me invita a moderar, porque bueno, soy uno de los productores aparentemente más grandes del mundo, soy el productor más grande del mundo de camelina. Y bueno, con mi poca experiencia de 3 años voy a tratar de colaborar en el aporte con Jorge. Le voy a presentar a Jorge. Jorge Bassi es ingeniero agrónomo de la UBA, con una especialización en fertilidad y uso de fertilizantes en la misma universidad. Se perfeccionó con un MBA en el IAE de la Universidad Austral. Tiene vasta experiencia en el desarrollo de nuevos productos y como gerente de marketing y nuevos negocios de Bunge en Cono Sur, está enfocado en el desarrollo de cultivos para lograr expandir la oferta de aceites de baja huella ambiental para uso en combustibles verdes. Yo diría que aprovechemos muy atentos a esto porque hay una visión en el mundo de las petroleras y obviamente de Bunge en producir con bajo impacto ambiental, y en esa línea los productores venimos mucho más lerdos y tenemos que agarrarnos de este tren, porque me parece que las empresas han pensado muchos negocios para nosotros y tenemos que aprovechar esta línea de laburo que están haciendo. Y bueno, lo dejo con Jorge para que nos dé una mano con este tema y alinear esta idea. Bien. ¿Vos venís después? ¿Tu presentación viene después? Sí. Dale, perfecto. Bueno, vamos a hacer una presentación en realidad juntos con Peco porque él tiene muchísima experiencia y todo este trabajo que vamos a presentar se hace posible con el trabajo de campo de los productores, de los agrónomos, aumentando el conocimiento y mejorando el manejo de los campos, pero de muchos productores que tienen que estar atrás de esos campos para producirlos. Así que va a ser una presentación a 2 voces. Realmente es un placer compartir esto con Peco y bueno, y les agradezco muchísimo a Apresid y a todos ustedes por estar presentes. Biofuels y agricultura sustentable. Vamos a tratar de dar un pantallazo de cómo se unen estos mundos. El mundo está yendo a una descarbonización, a una transición energética. Estamos dejando de utilizar, o estamos intentando dejar de utilizar combustibles fósiles para irnos a fuentes alternativas de bajo impacto ambiental. Todo esto lo empuja el cambio climático, ¿sí? Los 2 últimos veranos boreales en el hemisferio norte fueron salvajemente calurosos. Nuestro último verano fue extremadamente caluroso. El calentamiento global se está dando con noticias muy contundentes todos los días y la transición energética es lograr la descarbonización con las tecnologías que hoy tenemos disponibles. Y dentro de esas tecnologías el agro tiene un rol muy importante. ¿Cómo se viene manejando el cambio climático? Bueno, desde 2 fuerzas. La primera es la gubernamental,
ambientales. Esto lo vimos desde Kioto, los países prometen bajar su emisión de carbono y prometen hacerlo al 2035, al 2050 y después vienen los planes. Pero esto los países ya venía con varios años de trabajo y tenía poca dinámica, pero en los últimos años se han sumado las empresas. Todas las empresas multinacionales que cotizan en bolsa tienen que presentar su plan de descarbonización. Y esto le ha dado muchísima más energía y movimiento y velocidad a los cambios. Empresas como Bunge tienen que mostrar cómo es su actual emisión en sus plantas, pero también cómo es la emisión aguas arriba y aguas abajo, cómo es la emisión de carbono cuando chartea un barco con granos, cómo es la emisión de carbono cuando compra y recibe camiones. ¿Sí? Y nos pusimos metas. Se corta un poco. Las metas nos llevan a buscar soluciones. El año que viene el 80% de la energía eléctrica de las plantas que Bunge tiene en Buenos Aires van a ser con fuentes renovables. El suministro va a ser con fuentes renovables. Y vamos a tener que mover más en trenes, más en barcazas, buscar combustibles alternativos. En todo ese trabajo hay mucha dinámica y muchas nuevas propuestas que se están poniendo arriba de la mesa. El agro tiene un doble rol en las emisiones. Tiene un rol como industria, es una industria que emite. ¿Sí? Las mayores emisiones se dieron en los suelos con el deterioro de los suelos. Cuando el suelo se pone en agricultura se deteriora enormemente, en los primeros 10-15 años hay un impulso muy grande de carbono. Pero toda la energía, los fertilizantes que gastamos, los agroquímicos que gastamos, los movimientos, hacen que seamos una industria que por lo tanto tenemos un nivel de emisión. Pero también somos generadores, que es lo que vamos a presentar, generadores de posibles soluciones. Otra de las industrias es el transporte. Fíjense que el transporte explica el 14% de las emisiones de gases invernaderos del mundo. Y dentro del transporte están los autos de pasajeros, están los camiones que transportan, y cada uno de ellos está buscando una solución. En los autos de pasajeros vemos hablar mucho de electrificación de los autos eléctricos, para lograr bajar estas emisiones. ¿Sí? Y todos tienen un plan, pero no todos los planes son tan fáciles. La electrificación en transporte llega muy bien, es difícil de implementar en autos, pero es imposible implementar en otras industrias. El transporte marítimo, la aviación, tienen que buscar otro cambio que no sea la electrificación, que va a ser el uso de combustibles renovables. Entonces, dentro de la agricultura tiene un rol por sí misma de generar menos emisiones, pero de ser la solución de otras industrias como la del transporte, donde van a buscar combustibles verdes. Y esa es una gran oportunidad para el agro. Como decíamos, todos los países tienen un plan macro para bajar sus emisiones y un plan más detallado. Fíjense, por ejemplo, lo que son las metas de los diferentes países para bajar las emisiones del transporte aéreo. Es una de las industrias que más se está mirando porque no tiene planes alternativos. O sea, el único plan de los aviones es lograr biocombustibles de recontra nueva generación que permitan cambiar los combustibles fósiles que hoy se usan. Y todos los países tienen objetivos para lograr esto, y la industria de la aviación también tiene los propios, porque sabe que ante los consumidores se está mostrando como muy fuera de lugar si no logra un cambio hacia algo más verde. Por otra parte, las industrias de oil and gas, las industrias de petróleo, también están transformándose a verde. Esta es una refinería de petróleo. De acá salen normalmente los combustibles que ponemos en el auto, los combustibles de los camiones, los combustibles de los aviones. Sin embargo, las refinerías también se están reconvirtiendo con equipos de nueva generación que logran hacer combustibles a partir de aceites vegetales, grasas animales, grasas de la industria del frigorífico, o aceite usado. Esos aceites y grasas son tratados en la nueva parte de la refinería y una vez que fueron tratados se meten en el flujo normal de la refinería de petróleo. Por lo tanto, hablamos de biofuels porque los biofuels salen de este tipo
de inversiones, de las inversiones que logran transformar las viejas refinerías de petróleo en refinerías que hacen biocombustibles a partir de fuentes renovables. Entonces, todo está cambiando y está cambiando rápido. Mostramos esta foto, pero ahora vamos a mostrar cómo fue aumentando la capacidad de las refinerías en Estados Unidos para lograr hacer biofuels. Fíjense lo que ha aumentado en los últimos 2 años, tiene esta serie, la capacidad en Estados Unidos. La cantidad de refinerías que se han transformado de refinerías de petróleo a refinerías para biofuels. Esa capacidad más o menos se lleva unas 15 millones de toneladas de aceite. 15 millones de toneladas de aceite que ya se desvían hoy solo para las inversiones que se hicieron en los últimos 2 años. Entonces el mundo está cambiando, quiere sacarse un combustible sucio como el petróleo y el gas a combustibles limpios hechos a base de aceites y grasas. Pero eso no es gratis, digamos. Nosotros tenemos que lograr que esos aceites lleguen certificados para demostrar técnicamente que esos aceites son de bajo impacto, ¿sí? Cada cultivo en cada país tiene su reglamentación y su certificación para lograr mostrar que está siendo realmente una solución en cuanto al impacto de carbono. Esto cambia un poco el juego, ya no es un juego de libre comercio de granos. Todos esos granos tienen que ser certificados y tienen que ser certificados desde el campo hasta la refinería, con lo cual hay un trabajo mancomunado de la cadena, ¿sí?, que tenemos que empezar a mejorar, porque ya se hace, y profundizar. Entonces, para redondear un poquito la primera parte, dentro de los programas de cambio climático y políticas de descarbonización, ¿sí?, se está cambiando a combustibles renovables, transformando las refinerías, ¿sí? Las empresas de oil and gas son protagonistas de esto. Son protagonistas de este cambio porque son las que hacen las mayores inversiones. La producción, nosotros tenemos que lograr producir aceites de baja huella ambiental y tener mucha más producción de aceite. Nos están pidiendo entre 30 a 45 millones más de toneladas de aceite para suplir energía. La energía es un consumo enorme, es una oportunidad gigante. Todo eso tiene que ser certificado y todo eso tiene que ser cuidando los suelos. Porque si no, los suelos se transforman en una fuente de dióxido de carbono, con lo cual no hay ninguna solución. Para poner un poco en números lo que es la producción de aceite mundial, tomando los 4 principales cultivos, fíjense que está cercana a 190 millones de toneladas de aceite al año. Y nosotros tenemos que aumentar eso para tener algún impacto en 35 o 40 millones de toneladas de aceite. El esfuerzo es enorme. Hay que salir a buscar nuevas soluciones, porque con el business as usual, o sea, profundizando lo que estamos haciendo, no lo vamos a lograr. Entonces, cuando uno tiene un desafío tan grande, bueno, como ingeniero nos ponemos 2 ejes. ¿Qué tengo que lograr para hacer más aceite? Bueno, mayor rendimiento por hectárea o mayor superficie, ¿sí? Son las 2 ejes con los cuales podemos lograr más producción. Mayor rendimiento por hectárea, estamos todo el día atrás de eso. Las empresas mejorando la genética, mejorando el control de enfermedades, defensivos, la fertilización. Y tenemos mejoras de 2% al año, quizá 3% al año en algunos lugares. Pero eso, digamos que no alcanza a suplir lo que estamos necesitando, con lo cual tenemos que mirar mayor superficie. Mayor superficie, otra vez 2 ejes. Nuevas superficies que están fuera de la producción, con nuevos cultivos, o intensificar las rotaciones. Los nuevos cultivos, la verdad que estamos trabajando y hay experiencias interesantes, pero siempre van a tener fuertes condicionantes ambientales. Vas a lograr un muy buen cultivo en unas tierras que eran marginales, pero esas tierras eran un pastizal y vas a tener que explicar muy bien qué estás produciendo en un pastizal. Tiene muchos desafíos trabajar sobre este eje. Por lo tanto, nosotros estamos trabajando muy fuerte en el eje de la intensificación, que es donde vemos la mayor parte de las oportunidades.
Solo para mencionar algunos planes, estamos trabajando en ricino, hicimos análisis de palmeras como Pongamia y Macaúba, creemos que este eje se puede trabajar bien y vamos a lanzar, vamos a hacer algunos anuncios interesantes en el próximo año. Pero el eje en el que tenemos que dar el primer paso es la intensificación, lograr más cultivos por año. Y en eso las oleaginosas de invierno tienen un rol muy importante en Argentina. Este es un mapa que yo uso como uso de la tierra en invierno, ¿no? Con Peco lo estábamos mirando. ¿Cuánto usamos la tierra en invierno? ¿Qué porcentaje de los suelos agrícolas totales en cada región tiene algo verde creciendo en invierno? Fíjense que, bueno, el sur de la provincia de Buenos Aires está muy completo durante el invierno. Tiene 80 a 90% de las tierras agrícolas, obviamente hay pasturas, de las tierras agrícolas con cultivos. Hacia el norte nos vamos perdiendo. Buena parte de la pampa húmeda no tiene producción, no está en producción durante el invierno. A eso se le suma el maíz tardío. El maíz tardío nos genera una ventana muy interesante, sembrándose a partir del 20 de noviembre en adelante. Nos genera una ventana que nos permite meter brásicas de invierno, que nos permite meter esas oleaginosas que se cosechan a fines de octubre y noviembre. Entonces, esa ventana es fundamental para nosotros en nuestro plan de intensificación. Entonces, la intensificación agrícola, o sea, aprovechar todo ese invierno desaprovechado, es hoy el primer peldaño, es clave. ¿Por qué? Porque cambia barbecho por producción, cambia respiración de carbono por fijación de carbono. Baja la incidencia de herbicidas, es un tema bastante importante hoy en la pampa húmeda, y podemos aumentar la producción de aceites de baja huella ambiental sin descuidar los alimentos. ¿Cuáles son nuestros pasos? Bueno, desarrollar oleaginosas de invierno que cubran todos los lugares del mapa, que le den la oportunidad a los productores en las diferentes situaciones, regiones y diferentes largos que tiene ese barbecho, ese campo desocupado, tener un cultivo que llene ese espacio. Hoy tenemos planes comerciales para 2 cultivos, colza y camelina, a pesar de que mostré más cultivos que son interesantes, que nosotros no manejamos, como la carinata, otros cultivos que son interesantes y que nosotros estamos por lo menos con red de ensayos y pruebas. Pero hoy comercialmente estamos con colza y camelina. Y ya vamos hacia... No, me quedan 5 minutos. ¿Por qué colza y camelina? Bueno, la colza es, lo mostré recién, es un cultivo masivo, más de 40 millones de toneladas de producción en el mundo, con híbridos de punta, con mucha tecnología atrás, pero es un cultivo de 180 días. Lo tengo que sembrar para que sea exitoso fines de otoño, en abril, principios de mayo. Tiene una etapa larga de crecimiento y puede dar buenos rendimientos, ¿sí? La camelina nos parece muy complementario, es un cultivo corto. Es un cultivo que soporta heladas desde la siembra, no tiene ese problema en cuanto a la fecha de siembra que tiene la colza, y nos permite, por ejemplo, entrar a hacer camelina después de un trigo soja de segunda, que la colza se va de la ventana. Entonces, tiene que ver esto con el esfuerzo que decía, tener diferentes alternativas para las diferentes situaciones. Y por eso estamos con 2 cultivos que a primera vista pueden ser bastante parecidos. En camelina, recientemente hemos anunciado que hemos invertido en Chacra Servicios junto con Chevron, una petrolera. Y esto se ata con la primera parte de la presentación, cómo el mundo de la energía se movió y está invirtiendo en plantas, en cultivos nuevos. Uno lo ve como algo que ya lo hicimos, pero es un paso bastante fuerte de cómo estos 2 mundos se están asociando y uniendo. Ejemplos nada más de lo que puede ser una relación atrás de una soja de primera. Por ejemplo, estamos probando colzas entre primaverales cortas. ¿Ahí se pierde? Primaverales largas, cortas, invernales. Y esa ventana entra muy bien para un maíz tardío. Y esto, si no se hace nada, es un barbecho muy, muy largo que tienen esos productores. Camelina puede entrar atrás de un trigo soja de segunda, ¿sí? Nos da esa plasticidad.
tener diferentes especies nos da esa plasticidad, esa posibilidad de aprovechar diferentes situaciones, y así lo pensamos y así lo puso ya Peco Alonso en su campo. Vamos cerrando. ¿Qué es un puente verde con cosecha para nosotros? Bueno, es aprovechar esos barbechos que mucha gente que no sigue los principios de APRESID lo tiene como un barbecho químico con un costo aproximadamente, estoy poniendo un ejemplo, que es el ejemplo en el campo de mi familia, un barbecho largo entre una soja de primera y un maíz tardío nos estaba costando el año pasado $90, ¿sí? Y esos $90, bueno, es tirar agroquímicos y defender tu barbecho. Obviamente hay una respiración de carbono, hay un balance negativo de carbono en ese periodo que se extiende ya en meses muy productivos como octubre, noviembre. Y en eso lo comparamos con una canola, que tiene obviamente otro nivel de inversión, pero que tiene un ingreso y tiene fijación de carbono. ¿Sí? Que capaz que no es tan buena la fijación de carbono como obviamente la de un cultivo de cobertura, en parte porque me estoy llevando carbono con la cosecha. ¿Sí? Entonces, si me llevo 2 toneladas de materia seca con la cosecha, alrededor de 0,9 toneladas de carbono con la cosecha, bueno, hay menos para el suelo. Pero sí entender que entre el barbecho y el cultivo de cobertura queremos poner una tercera opción que puede ser un puente verde con cosecha. ¿Sí? Y que eso nos va a dar fijación de carbono y renta. Camelina lo estoy poniendo un ejemplo de soja, trigo, soja de segunda contra maíz tardío. El ejemplo es similar, también hay una renta, ¿sí? Esperada, y hay una fijación de carbono, que es lo que, repito, es la doble conexión que queremos lograr con el productor. Tener una agricultura más sustentable y fortalecer la renta. Lo que no está en este cuadro es, bueno, ¿qué tan buenos son estos cultivos como cultivo antecesor? Y eso lo va a extender Peco, pero yo quería poner solo un dato de Uruguay. Uruguay ya desarrolló el cultivo de colza. El cultivo de colza en Uruguay ocupa 1/3 de la agricultura de invierno. Y ellos mostraron que la soja y el maíz sobre la colza tenía mejores rendimientos que la soja y el maíz sobre un trigo. Aún que en los ensayos, para mantener la forma, se sembraban el mismo día, o sea, se esperaba la fecha de siembra después del cultivo de trigo. ¿Por qué? Porque son buenos cultivos antecesores, tienen una raíz pivotante, aflojan el suelo, tienen una buena relación carbono-nitrógeno, así que hay cosas ahí para mirar. Ya vamos cerrando, nada más. Bunge tiene todo un programa, ya una historia de cultivos certificados. Esto, por más que parezcan chicos los volúmenes de colza, camelina, la soja certificada ya tiene mucho volumen. Esto no es solo un plan de Bunge en Argentina. Bunge en Estados Unidos tiene un joint venture con Chevron, tiene un acuerdo con Corteva por la colza, tiene un acuerdo con Covercress, que es una planta muy similar a camelina. O sea que es un plan global que tienen estas empresas. Consideraciones finales. Las oleaginosas de invierno permiten captar la oportunidad de los biofuels, generando puentes verdes con renta y una mayor captación de carbono. Es el trabajo principal que queremos que quede claro. En asociaciones con empresas de energía y genética, Bunge está siendo protagonista. ¿Sí? Y cuando decimos protagonista, hemos invertido, hemos traído nueva genética de Europa con DCB en colza, tenemos acuerdos comerciales con NUSI de Advanta para acercar los mejores híbridos, tenemos un plan de testing y tenemos este año, además, ya más de 7.000 hectáreas implantadas con híbridos que está siguiendo nuestro equipo técnico. En camelina tenemos este año 11.500. Hola, implantadas, ese Chakra Servicios, ya lo dejo, la señal. Así que, no, pero ya terminaba, ya lo dejo la señal, así que muchas gracias, Peco, te dejo para que remates estos conceptos con tu experiencia. Hola, hola. Gracias, Jorge. Como no llegaron preguntas, vamos a poner el número en pantalla para que manden un WhatsApp. Ahí dirigen la pregunta y Agustina nos va a hacer
de secretaria para que cerremos después en el peloteo final. Aprovechando el momento, bueno, les voy contando qué es lo que vamos a ver en... ¿Ya se puede arrancar? ¿Cómo lo comparto? Anoten el número y escriben. Está complicado. Bueno, básicamente lo que voy a mostrar es mi experiencia. Yo estoy en San Justo, Santa Fe, o Videla. Son 100 kilómetros al norte de Santa Fe capital. Es una zona de... Obviamente estamos 180 kilómetros al norte de Rosario. Tenemos por lo menos 1,5 grados más de temperatura, un periodo libre de heladas bastante interesante. Les diría que la primera helada este año la tuvimos primeros días de julio y obviamente no tenemos más heladas, no sé si heló ayer o hoy, pero es muy común sembrar los girasoles el 12, 10 de agosto. Los maíces se siembran el 20 de agosto. Entonces tenemos una ventaja, digamos, para poder cultivar en esta idea de siempre verde. Y bueno, les voy a mostrar qué es lo que pienso yo, que obviamente... Soy un loquito del siempre verde, o me dicen eso, de las crucíferas de invierno. ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver el frío invierno de San Justo, que es mi departamento, los rendimientos de trigo, colza y camelina en mi campo en Videla, los números, es decir, los costos o los ingresos que podemos lograr con una simulación, mis comparaciones agronómicas de lo que veo, del servicio que generan esos 3 cultivos, y bueno, fotos, muchas fotos que para darnos una idea de lo que vamos a ver en el campo para los que no conocemos los cultivos. Y algunas conclusiones. Bueno, ¿por qué le llamo el frío invierno de San Justo? Eso que parece un estacionamiento de coches es la ruta 11 que divide al medio el departamento, que tiene 560.000 hectáreas. Solo 30.000 hectáreas están con trigo el año pasado. Una vergüenza como agrónomo y un gran laburo por hacer en la regional Videla para difundir estas cosas. Hay 200.000 hectáreas agrícolas y solo el 16% de los campos tienen algo en invierno. Por eso le llamo el frío invierno de San Justo. No cubrimos el invierno. Es lo mismo que mostró Jorge en el resto del país. A veces andamos con drones, andamos con tecnología de precisión para sembrar, pero nos estamos olvidando lo básico. Los agricultores tenemos que cultivar y en el invierno no lo hacemos. Esta es la rotación de San Justo del año pasado. ¿Qué es lo que me pregunto acá? ¿Es posible hacer algún otro cultivo en invierno, aparte de un solo trigo en el invierno, de renta o de servicio, cosechar y aportar además servicios ecosistémicos? Y bueno, con 190.000 hectáreas agrícolas, el año 3 que va soja de primera está completo para sembrar. Y obviamente del año 4 y del año 5 el 66% más o menos también se puede sembrar. Son 76.000 hectáreas. Es el 40% del suelo que en San Justo, mi departamento, se puede implantar. Mucho potencial, mucho perdido. A veces nos quejamos de la renta, pero dejamos los lotes sin cultivar. ¿Qué cultivos ponemos allí para mejorar renta y rindes? Bueno, le muestro esto porque es doloroso ver esto y a veces los agrónomos lo tomamos como algo común. Una soja naciendo sobre un suelo planchado que viene de soja. Y obviamente esto se ve en los campos de la zona. Discos para matar rama negra. ¿Y qué podemos hacer nosotros ahí? Obviamente cultivar en el invierno. Eso es una colza. Eso es una soja naciendo sobre colza. ¿Ven, no? Hay diferencia. No pasa. Bueno, los rendimientos, rapidito esto. Los trigos de 12 años, 32 quintales. Las colzas de 12 años, 1,46.
Más o menos mi dato es que en años normales estamos en 0,5 del rendimiento del trigo. Es decir, si la zona da para 3 toneladas, pueden sacar 1,5 de colza. Yo estoy un poquito más abajo, acá estoy en 0,45. Camelinas en la cautiva. El primer año, 99 hectáreas, 1,21. 1 tonelada 200. Y el segundo año, el año más seco de la historia que me tocó vivir como agrónomo, 540 hectáreas, por eso dicen que soy el productor más grande del mundo. ¿Qué es lo que hice? Sembrar en seca las 540 hectáreas, porque me daba cuenta que el campo quedaba vacío, porque no había agua. Hice el análisis de agua y tenía 100, 110 milímetros a los 2 metros de profundidad. ¿Qué hago? ¿Dejo los lotes vacíos? ¿Me como el costo del barbecho? ¿Pago los alquileres? ¿Me como esos $250 sin producir? ¿O hago algo? El convenio del año pasado de Camelina regalaba la semilla. Y si dabas de baja el cultivo, no lo pagabas, digamos, la pagabas a cosecha. Conclusión, no tenía que hacer nada más que sembrar. Obviamente pagar el fertilizante y el combustible, porque las máquinas las tengo y los muchachos de mi equipo están esperando para laburar. Entonces es irracional dejar el lote vacío. ¿Está? Me dio 830 kilos. La vendí a $700 la tonelada. Facturé a pesar de que no llovió. Bueno, los números para decidir. Otra cosa que no hacemos los agrónomos. No pensamos la agronomía de los números y obviamente por eso dejamos el 40% del campo sin cultivar. Y acá hice una simulación de los rindes esperados que puedo tener para este año. Y bueno, pienso en un trigo de 3,7 toneladas, a pesar de que mi zona es de 3,2. Una colza de 1,5 y una camelina de 1,1, que fue abajo de lo que me dio el primer año, que fue un año normal, el 21. Les muestro el costo. Bueno, Jorge presentó los costos sin los alquileres y sin los costos indirectos. A mí me gusta presentarlo con los alquileres y los costos indirectos. O sea que el costo de Jorge, ahí está sumado $150 más o 160, que son los alquileres y los costos indirectos. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vemos de colza y camelina? Están en un rango inferior de costos respecto de trigo. $73 abajo la colza y $2,18 la camelina. Después vemos en qué nicho se ubica cada cultivo, pero vamos a ver los números fríos y después los discutimos también si quieren. Conclusión, la camelina está un 33% abajo en costos que un trigo. El precio esperado, por lo general las crucíferas valen el doble que el trigo. Es decir, la colza rinde la mitad, vale el doble, facturo lo mismo. Es un número fácil para hacer. La camelina rinde un 30% que un trigo, vale el doble y gasta un 30% menos. Otro número fácil para retener en la cabeza. Y bueno, a ver, acá igualé, trabajé a ISO resultado a $76 por hectárea, obviamente al número de Jorge hay que sumarle los $140 de los costos indirectos. Llegamos al mismo número. Pero fíjense que con una tonelada de camelina, 1,1 toneladas, igualamos un trigo de 37 quintales. Difícil de lograr en mi zona San Justo. En promedio. Pues les mostré 32 quintales de promedio. ¿Está? Bueno. ¿Cuál es el rendimiento indiferencia para resultado? El rendimiento de indiferencia, o sea, ¿cuánto tiene que rendir el cultivo para que dé cero el cultivo? Para que cambie la plata y pague todos los costos. Bueno. 33 quintales en Videla, un trigo y 0,94 camelina en el otro extremo. Bueno, y el precio indiferencia a esos rindes, fíjense que estamos muy cerquita de estar en cero o caer en quebranto si el trigo se pincha un poquito. Bueno, ¿qué es lo que veo yo como comparaciones agronómicas? Después discutimos los números, que quiera manda mensajitos. Es una crucífera, camelina y colza son crucíferas y son raíces pivotantes, profundas. Ese es el gran servicio que presta el cultivo contra el trigo, que es una raíz en cabellera y es más superficial. Las fechas de siembra, bueno, como dijo Jorge, hay que sembrar temprano la colza, es un ciclo muy largo, o de 180 días o de 170. Hay que sembrar ahí, terminadas las hojas de primera o de segunda, en mi zona,
desde el 15 de abril al 15-20 de mayo, para que después las heladas no peguen, las heladas tardías de agosto, no peguen en las silicuas formando. Camelina nos da una ventana más grande. Pueden largar siembra el 1 o el 10 de junio y pueden terminar de sembrar el 1 de agosto. Y les aseguro que van a meter la máquina el 10 de octubre, el 10 de noviembre. Van a estar trillados y esperando recarga, si es que no les llovió como el año pasado, o sembrando porque van a tener agua. Y bueno, el trigo ya saben la fecha, no vale la pena que lo diga, pero nosotros en nuestra zona sembramos ciclos cortos después del 20 de junio. El agua acumulada, que creo que es importante porque ahí nos ubican los nichos del cultivo. ¿Y por qué? La explicación de que no compiten por misma calidad de suelo y que no hace falta desplazar un cultivo versus otro en una rotación de un empresario agropecuario. Es decir, pueden ir los trigos a los mejores lotes porque obviamente necesitan por lo menos 200, 250 milímetros acumulados a los 2 metros para tener potencial, pero colza está, por lo que veo yo, en un rango de 180 milímetros a los 2 metros en nuestro suelo, y el año pasado yo sembré con suelos de 80 milímetros a los 2 metros con camelina. Después me llovieron 160 y me completaron las 0,8 toneladas. Pero es para que vean esto. No compite contra el trigo. Colza no compite contra trigo. Obviamente si tienen el mejor lote va a expresar mejor, pero pueden darse el lujo de elegir un lote de menor agua, que seguro que lo van a tener en el campo. Un trigo soja va a tener menos agua que un maíz de segunda, por ejemplo, que sale a soja. Pero un dato importante este. Y bueno, los pesos de mil para mostrarle cuántos kilos se echan por hectárea, camelinas y colza con muy bajos kilos por hectárea, eso da mucha rapidez para sembrar, mucha velocidad de trabajo. Trigo es más tedioso, meter 130, 140 kilos por hectárea. Acá estamos hablando de sembrar como si estamos sembrando alfalfa o tréboles. ¿Se entiende? 7 kilos en una colza, depende de la calidad de la cama de siembra, y 12, 13, 14 kilos en una camelina. Bueno, ¿cómo explora la exploración radicular y las plantas logradas? Este es un dato interesante porque es el gran servicio del cultivo, como lo dije yo, las raíces que deja la colza o la camelina. 80 plantas por metro cuadrado de la colza son 80 clavos, 80 raíces pivotantes, 80 zanahorias que están perforando el suelo. Y la camelina son 250. Es una locura. Esa es la gran ventaja de la camelina. Y bueno, obviamente el trigo ya lo conocen, 280 plantas para lograr. ¿Cómo queda después de una trilla un suelo de colza o de camelina? Después lo van a ver en la foto. Mullido, en colza, muy mullido, parece un suelo disqueado. Aunque no lo crean, parece un suelo disqueado. Está laboreado por las raíces. Cuando muchos pensaron en pasar la rastra diamante o todas estas locuras que se están haciendo ahora, reemplácenlo por camelina. Eso es una rastra diamante. Los trigos, hasta que no tienen recarga, no se ponen mullidos. Eso es lo que veo yo en mi zona y cuesta que recarguen y que se aflojen los suelos. ¿Cuándo desocupa el lote? Bueno, las crucíferas, primeros días de noviembre, y un trigo a fines de noviembre. La recarga del perfil, que es lo que mido yo, siempre tengo 70 milímetros más cuando salgo de colza o de camelina. Es mucha agua eso, es mucha plata. En la pampa húmeda no valorizamos el agua, porque nos llueven 1000 milímetros, o en año seco nos llueven 700. Pero sepan que los que tienen que regar en el mundo pagan $2 el milímetro. O sea que 1000 milímetros en pampa húmeda son $2000. Nosotros nunca le ponemos los costos a eso. Nos regala la naturaleza eso. Pero hay que capturarla, cultivando. El cultivo posterior, nosotros hacemos hojas. Hacemos soja con rendimiento de soja de primera. Esta es la otra gran ventaja de camelina y colza. Sobre todo de camelina. Los suelos van a estar más mullidos, van a capturar más agua y tienen raíces pivotantes profundas. Ese es el barbecho que deja una colza o una camelina. Les aseguro que sacan 5 quintales sobre un trigo soja, con la soja siguiente. Y este año
Me hubiera gustado que vean, pero tengo un video que después lo voy a hacer circular. No lo cargué hoy. Pero tengo una soja viva en San Justo, todas las trigosojas murieron. Todas las hojas se murieron sobre trigo. Las únicas que sobrevivieron fueron sobre camelina o sobre colza. Uso del agua. Bueno, competencia de malezas ni hablar. Las crucíferas tienen una gran ventaja respecto del trigo en esto. A pesar de que el trigo es denso, las crucíferas tienen un efecto alelopático especial y la verdad que pocas veces he intervenido para salvar una colza. Le diría que de los 11 años tengo, de esas 2.000 hectáreas hechas de colza, tengo 150 hectáreas aplicadas con Lontrel. Lo único. En trigo yo tengo mensurado el 40% de los lotes, voy a rescate. Bueno, cosecha directa sin desecar en colza. Antes se podía desecar, ahora los convenios no permiten eso. Dicuat para desecar con camelina. Otra gran ventaja, porque es como yo llamo un doble golpe invertido. Ustedes pueden desecar el cultivo. Si trabajan con un cono hueco con buena presión y buenos litros, mojan abajo lo poco que haya, porque hay poco abajo, de la camelina, que es muy densa. Y bueno, y después van con el residual después de la siembra de soja. Ese es el doble golpe invertido. Bueno, orugas, fungicidas. Siempre hay plutela en colza. No hay nada en camelina, no hay plutela, no hay que hacer fungicida, por lo menos no lo vimos nosotros. Y en trigo siempre hay que hacer uno por lo menos, un fungicida. Y lo que está abajo explicado es un convenio. Bueno, esto está en convenio, hay que hacer... Esto no es un commodity. Ustedes no pueden salir el día 11 de noviembre a llamar, che, mandame un camión, que tengo la camelina lista. Esto se hace un convenio antes de sembrar. Se traza, es una estupidez, una pavada hacer esto, porque lo hace la gente de Chacra Servicio, lo hacen los técnicos de las empresas esto, no es lo que lo tienen que hacer ustedes. Le mandan un mail y ustedes contestan. Y si no, hablan por teléfono. Y les arman la carpeta de la trazabilidad del lote. Pero esto hay que pensarlo antes, ¿está? Lo informan, lo avisan, consiguen la semilla, arman el convenio, trazan el lote, informan lo que hicieron en el lote y a la fecha de siembra mandan los camiones, obviamente. Pero no es lo de trigo, que nadie se entera cuánto trigo hizo Peco Alonso en Videla hasta el 15 de noviembre que levanta el tubo de la cooperativa y le dice, mándame un camión. No se hace acá así eso. Exige un mínimo de trazabilidad. Bueno, vamos con las imágenes rápido. Esta es una imagen de NDVI del año pasado. Las dos son soja, en mi campo. El lote de la derecha es un lote más quebrado que el de la izquierda. Fíjense el color. El de izquierda viene sobre trigo, soja sobre trigo. El de derecha, soja sobre camelina. ¿Está? Bueno, la semillita de camelina, muy chiquita. Esa está sin peletear, pesa 1 gramo las 1000. No sé por qué no pasa. Bueno, la bolsa de camelina. Esa es la semilla peletizada, siembro con semeato. Ahí está la ontogenia del cultivo, hasta 4 hojas. Bueno, esta es una siembra de este año. Trillé el maíz el día 10 de julio. Y el 20 de julio sembré camelina ahí arriba. Parece que no hay nada, mírenlo. Bueno, se tildó. Ahí está la camelina naciendo, entre ese rastrojo. ¿La ven? Bueno, esa es otra cosa. Hay una ventana en mi zona para un maíz de segunda que se trilla en julio. Pueden sembrar camelina para empalmar. Antes hacíamos puente. Maíz de segunda trillado en julio, soja de primera el 1 de noviembre. Ahora podemos meter camelina. El único cultivo que se banca por el ciclo ahí. Mírenla. Naciendo en seca, lamentablemente, ya nos va a pegar un chaparrón. Esto es otro sobre soja. Bueno, se pone pesado. Bueno, esa es una camelina al lado de un trigo, los dos de 40 días. La foto. Está mi pata. Esa es una camelina de 60 días. Una camelina de 80 días. Una camelina de 100 días. Una camelina de 110 días, 120 días, previo de secar.
Pero miren la competencia en el chancho que hay, ¿no? Eso es una siembra sobre maíz del año pasado. Se sembró un maíz de segunda, se trilló en julio y se sembró arriba para hacer la experiencia. Eso rindió 650 kilos. Pero miren lo que hacemos los agricultores. Donde no sembramos, hay que combatir maleza. Si no tenemos camelina y sacamos renta. El rastrojo sobre ese maíz trillado. Lo que les mostraba el aflojado de suelo, eso lo moví con la mano. Ese es el rastrojo después de la trilla. La trilla de camelina. Ahí estoy moviendo con el dedo, eso, suelto. La soja naciendo sobre camelina. Colza, la colza sembrándose, la colza de 10 días, la colza de 20 días, la colza de 40 días, la colza de 70 días, 100, 110 días floreciendo. Ahora empieza a florecer. Los primeros escapos se largan ahora, ya tendrían que haber fertilizado. Ese es el punto para desecar colza. La colza trillándose. Miren los palos, ¿no? Le llamo los palitos picantes esta foto. La que hacían los laosianos para, o no sé, en la guerra de Vietnam para atrapar en los huecos. No se pegan ahí, lo pincha todo, los tobillos, todo lo que caminen ahí se rompen todo. Esos palos quedan todos verdes cuando se siembra la soja arriba. Bueno, las raíces pivotantes. Lo que les decía hoy, el doble golpe invertido, si tienen ahí abajo esas paritarias que hay, eso se muere todo. O sea, hay unos capiquí. Bueno, la foto de hoy que me parece, esto es un orgullo como agrónomo, ver una soja naciendo ahí. Esto contagia, esto da ganas de sembrar. Ven cómo quedan los palos parados. Eso queda hasta la cosecha así, todos los palitos. De 60 a 70 centímetros. Eso atrapa rastrojo, no deja que se mueva el agua cuando llueve, no, el viento no mueve nada. Bueno, esto es una perlita mía también. Se puede sembrar con avión esto. Sobre un maíz de segunda, o de tercera en realidad. Esto es girasol, maíz, colza sembrada con avión. 18 kilos sembré acá. Logré 200 plantas de máximo, 60 plantas de mínimo. Bastante desparejo, pero ahora les cuento. Miren cómo está esto. La huella de la trilladora. Trillé en estático. Paré los carros en las dos puntas y la máquina descargaba en la punta. Entonces los carros no pasean por el campo. Las huellas quedaron con 30, 40 plantas por metro cuadrado. Bueno. Ahí están las huellas. Bueno. Hago una conclusión. ¿Cuáles son las ventajas de camelina y colza en la rotación? Resultados iguales a trigo, diversifico, bajo riesgos. Y le agregaría acá, no compito con el agua, porque obviamente son nichos distintos. Los mejores lotes los mandan a trigo, los mejores lotes de agua y fertilidad, los lotes más flojitos los pueden mandar a colza y camelina. Capaz que se van a enojar los chicos de chacra, pero si tienen poca agua, muchachos, hagan algo en el invierno con camelina. Mejora el uso de la maquinaria en siembra y cosecha, incrementa el número de especies, rota principios activos, mejora la explotación radicular profunda y la infiltración, desocupa lotes antes que trigo, recarga, bueno, saca 5 quintales más que sobre trigo, en soja. La soja posterior rinde como la de primera. Exacto. La pregunta es, ¿a qué le sumamos el resultado? ¿Se lo ponemos la camelina o la colza o se le ponemos la soja de segunda? Y bueno, la siembra inmediata en el caso de colza y en camelina diría que casi inmediata con sojas más tardías, ¿no? Así que bueno, se me salió, pero gracias. Esperamos las preguntas de intercambio. Capaz que muchos conceptos muy rápidos, pero bueno, la filmina esa donde pusimos las características agronómicas, después se las piden a los chicos de Chacra, yo se las voy a mandar. Pasen por el stand de Chacra para interiorizarse sobre camelina, y ahí van a tener, y por el WhatsApp le mandamos la filmina donde habla de las características agronómicas y si quieren los números. Así que bueno, Agustina, no sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos. Tenemos. Vení, Peco, sí.
No tenemos los nombres de quiénes, pero tenemos preguntas. Por acá preguntan, Jorge, ¿podrás describir un poco qué tecnología requiere la camelina, cantidad de herbicidas, fertilizantes y otros fitosanitarios y cómo es la cosecha? Bien. Hola. ¿Ahí? Hola. Sí, después podemos ampliar. La cosecha la estamos haciendo directa con desecante en la mayoría de los casos. No hay problema con eso. A nivel fitosanitario se hace un control de herbicidas sencillo, tiene buen control de malezas, como dice Peco, estas plantas segregan sustancias en las raíces que generan un buen control de malezas. Si hay una buena implantación, no hay mucho más que repasar en este tipo de cultivos. A nivel de enfermedades todavía es un cultivo nuevo, o sea que son cultivos muy sanos, no se está haciendo control de enfermedades. Y sí, una fertilización, nosotros estamos recomendando una fertilización alrededor de 100 kilos de Solmix, que te permite tener el nitrógeno y el azufre del rendimiento. Pero para que sea de baja huella de carbono, siempre hay que tener mucho cuidado de no pasarse de dosis. Tenemos que ser ir con un buen análisis de suelos y tener muy asertivos con el uso de nutrientes. Bien. Ahora una pregunta para Peco Alonso. ¿Qué mejora de rendimiento tiene en el cultivo de segunda y qué estabilidad ha logrado versus el antecesor tradicional que aclaran el trigo? Bueno, no lo aclaré, pero nosotros hace ya más de 8 años que no hacemos, o tratamos de no hacer soja sobre trigo, porque me parece que es un error técnico para nuestra zona o para nuestros campos tratar de pelear contra el sistema de esperar recargas buenas para trigo y tratamos de ir trigo-maíz de segunda, porque obviamente tiene una ventana más larga. Si nosotros estamos sembrando trillando el 15 de noviembre un trigo, tenemos una ventana al 15 de diciembre o al 1 de enero o al 10 de enero, digamos, para un templado más corto en nuestra zona. Entonces, para mí el concepto es trigo, maíz de segunda, tropical, sembrado el 20 de diciembre y templado más corto o un ciclo intermedio, sembrado del 5 al 10 de enero o antes del 10 de enero, digamos. Y es preferible ir camelinas hojas, que me parece que es más fácil la recarga, deja más mullido el suelo, y ya tenés estos 70 milímetros de arranque. Obvio que el año pasado no se logró, porque fue una situación extrema, pero en general esos 70 milímetros están entre ese fin de octubre y primeros días de noviembre, con lo cual es muy fácil sembrar ahí una soja con buena expectativa de rendimiento, con nacimientos muy parejos. Y yo les diría que me animo a decirles que por lo menos tienen que ganarle entre 5 y 7 quintales a una soja sobre trigo. Y además, en un año extremo como este, es el todo o nada. El todo o nada. Es decir, podés sacar 13 quintales sobre una soja sobre camelina y obviamente a lo mejor sacaste 32 quintales de trigo y 0, como fue mi zona, de soja. Porque no se trillaron. O 2 o 3 quintales los que se animaron a trillar y gastar combustible. Si yo trabajaría con una suposición de por lo menos 5 quintales a favor de la soja sobre camelina o sobre colza que sobre trigo. Peco, y otra para vos, que acá preguntan qué impacto está logrando en cuanto a reducción de herbicidas y control de malezas resistentes en su zona. Bueno, lo que les decía hoy, ¿no? Acá, no sé si han leído El Secreto, pero es un libro muy famoso que muestra lo que hay que hacer y no lo que no hay que hacer. Digamos, vamos a muchas charlas a hablar sobre cómo matar malezas. La pregunta es, ¿estamos cultivando mientras hacemos esto? Entonces, nosotros queremos cultivar, no queremos matar maleza, no estamos enfocados
en matar maleza. Las rotaciones que armemos los agrónomos, ese es otro gran desafío que tenemos los colegas. Armemos rotaciones para estar en un siempre verde y que el problema de maleza sea un rescate ocasional, no un trabajo de residuales para 9 meses, para 6 meses. ¿Se entiende lo que estoy hablando del concepto? Cultivemos, pensemos en los cultivos. ¿Cómo ponemos en la ventana que les digo yo? El maíz trillado ponemos camelina, en la soja tardía ponemos una colza, no sé, o ponemos una vicia, o ponemos un centeno, pero no dejemos los lotes descubiertos. El mapa que mostró Jorge es una pena, una vergüenza. Por eso estamos discutiendo de maleza. No discutamos de maleza, discutamos de cultivo de invierno. Van a ver cómo se pasa esto. Hay que pensar en lo que necesitamos. Necesitamos cultivar, listo. La maleza puede ser un pequeño problema. El gran problema es que no cultivamos. Bueno, pero los que no me conocen pensarán se enoja. No, soy enérgico, trato de que el concepto se tome muy bien. Y en APRESID, y bueno, obviamente Jorge lo tiene claro, y hay muchos colegas que lo tenemos claro, tenemos que cambiar el proceso mental de los agrónomos, tenemos que hacer el cambio mental en esto. Tenemos que ir hacia una agricultura más amigable con el medio ambiente, menos invasiva, a cultivar. Para eso estamos los agricultores. Criamos animales, les sembramos forraje, sembramos cultivos agrícolas, los trillamos y los vendemos. Eso tenemos que hacer. Perfecto, genial. Gracias. Bueno, les agradecemos con un aplauso. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo da otro paso adelante. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.